Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio, Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. El cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, comienza con un prólogo muy especial. Es una especie de himno que, desde los primeros siglos, ayudó decisivamente a los cristianos a ahondar en el misterio encerrado en Cristo Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla y con el corazón abierto, como lo hicieron los primeros cristianos, también hoy nos puede ayudar a creer en Jesús de manera más profunda y a celebrar verdaderamente la Navidad. Vamos a detenernos en algunas afirmaciones centrales. Primera afirmación: la palabra de Dios se ha hecho carne. Dios no es mudo, no ha permanecido callado, encerrado para siempre en su misterio. Dios se ha querido comunicar con la humanidad siempre. Él, con paciencia, ha querido hablarnos de su amor, explicarnos su proyecto de salvación. Él ha tomado siempre la iniciativa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es desde la eternidad. La palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Y lo que hoy celebramos es que la palabra de Dios se hizo carne, acampó entre nosotros. Jesús, palabra, es el Hijo de Dios que ha venido en persona a decirnos lo que Dios Padre
anunciaba por boca de los profetas. Jesús ha venido a hablarnos del amor de Dios y a presentarnos su plan de salvación. Y esto es motivo de gran alegría, porque Dios no se nos ha comunicado por medio de conceptos y doctrinas sublimes que solo pueden entender los sabios e instruidos, ni en léxicos angelicales solo para unos cuantos iluminados. Nada de eso. Dios nos habla en nuestro idioma, usa nuestro lenguaje. Su palabra se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús, para que lo puedan entender todos, incluidos los más sencillos, que son los que por lo general saben abrirse y conmoverse ante la bondad, el amor, la verdad que encierra el Evangelio. Segunda frase, dice San Juan: esta palabra de Dios ha acampado entre nosotros. Han desaparecido las distancias. Dios no es un Dios lejano, ajeno a nuestras realidades diarias. Dios se ha hecho carne, habita entre nosotros, convive con nosotros, Dios con nosotros es. Él aprende a caminar y a hablar como aprendimos nosotros. Va a la escuela, tiene amigos y juega con ellos como uno de tantos. Más adelante se gana el pan de cada día con el sudor de su frente, trabajando en el taller de José. Tenemos un Dios amigo, hermano y cercano, que tuvo callos en las manos, que sabe de trabajo, de cansancio y compromisos. Dios vino a estar con nosotros, se abajó de su condición divina y asumió nuestra miseria humana para que nosotros pudiéramos ser elevados a la condición de hijos e hijas de Dios. Para encontrarnos con Dios, no tenemos que salir fuera de este mundo a buscarlo en alguna constelación o galaxia, sino que tenemos que acercarnos a Jesús, su Hijo amado. Para conocer a Dios, no hay que estudiar teología ni grandes tratados. Lo primero que debemos de hacer es sintonizar el corazón con Jesús, comulgar con Él, conocer su Evangelio y hacerlo vida. Tercera frase. A Dios nadie lo ha visto jamás. Los profetas, los sacerdotes, los maestros de la ley hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto su rostro. Lo mismo sucede hoy entre nosotros. En la iglesia hablamos mucho de Dios Padre, pero ninguno lo ha visto en persona. Solo Jesús, el Hijo de Dios que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Esto no lo podemos olvidar. Solo Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Él es quien nos ha revelado su mensaje y nos ha dado a conocer su corazón de Padre. Solo Jesús es el camino para acercarnos a Dios. Debemos de volver a nuestra esencia y releer el Evangelio para conocer a Dios Padre por medio de Jesús. Cuántas ideas torcidas y poco humanas de Dios tenemos que desaprender y olvidar para dejarnos atraer y seducir por ese Dios que se nos revela en Jesús. Cómo cambia todo, cómo cambia la vida de una persona cuando capta por fin que Jesús es el rostro humano de Dios. Todo se hace más simple y más claro cuando conocemos al Dios amor,
que Jesús nos revela en el Evangelio. Ahora sabemos que Dios nos mira, nos ama, está a nuestro lado cuando sufrimos. Sabemos cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. Ahora sabemos que Dios no se da por vencido, ni da a nadie por perdido, e insiste una y otra vez tratando de rescatar las almas perdidas. Cuarta afirmación. Dice San Juan que en Jesús se nos revela la gracia y la verdad de Dios. Gracia inmerecida que nos sostiene cada día, y verdad irrefutable que nadie ha podido debatir en más de 2000 años, por más argumentos y herejías que se han suscitado en contra de Jesús y de su iglesia. Jesús es el Hijo de Dios, y en estos próximos 8 días celebraremos su nacimiento con el corazón lleno de amor, lleno de alegría, lleno de gozo. No hay Navidad sin Jesús. Vemos como unas cuantas frases del prólogo del Evangelio de San Juan nos ha iluminado el corazón. Los invito a reflexionar todo este pasaje en sus casas y a la luz del Espíritu Santo sacar más provecho aún. La Navidad, hermanos y hermanas, reviste todo de alegría. Es la alegría del Evangelio, la palabra hecha carne que ha venido a darle valor, sentido y rumbo a nuestras vidas. El secreto de la verdadera alegría está en aprender a apoyarse confiadamente en este Dios cercano y amigo, que es el Dios recién nacido en Belén. Esta alegría no se manifiesta ordinariamente en la euforia o en la contentera pasajera que promueve el mundo, sino que es la alegría de Dios que se esconde humildemente en el fondo del alma y permanece allí encendida como una hoguera, animando la vida del creyente en toda circunstancia. Es una alegría que está ahí siempre, sostenida por la fe en Dios y que no depende de nada ni de nadie. Cuando uno sustenta la alegría en algo o en alguien, corre peligro de que en cualquier momento se le apague la alegría. En Jesús la alegría es perenne, indestructible y estable. La alegría de Dios es la alegría que crece en la medida en que sabemos difundirla e irradiarla a nuestro alrededor. Cuando uno comparte la alegría del Evangelio, es uno el primer beneficiado. Lejos de Dios no hay alegría. No lo olvide, lejos de Dios no hay alegría. Quien no encuentra paz en sí mismo, ni siente la cercanía gozosa de Dios en el interior de su corazón, la encuentra cuando va en busca del prójimo necesitado. Quien no es feliz a pesar de todo lo que tiene, muchas veces encuentra la alegría verdadera al tratar de aliviar el sufrimiento o la tristeza del hermano, del prójimo, al compartir, al darse a los demás. Los invito a vivir plenamente la Navidad y a experimentar la alegría verdadera de Dios, del Dios con nosotros. Quizás ya sea tiempo de salir de nosotros mismos para abrirnos al anuncio gozoso del Evangelio. Despertar en nosotros la alegría y difundirla a nuestro alrededor es celebrar hondamente la Navidad. Dios con nosotros es, cada vez que alguien hace el bien. Hagamos que siempre sea Navidad. Que nuestro saludo no sea un trillado feliz Navidad, sino alégrate, hermano,
Alégrate, hermana, porque Dios con nosotros está. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.